Muy buenos días, tengan todos los amigos y hermanos del Facebook. Hoy quiero aprovechar este momento y este espacio para compartir un mensaje de Dios para tu vida en esta hora. Y quiero irme a la palabra de Dios en el libro de Lucas. Lucas capítulo 18, verso 18. Y habla del joven rico. Y la quiero leer en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y dice la palabra: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces Jesús, oyendo esto, se puso muy triste. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Gloria a Jesús. Yo le he colocado el nombre, un tema de este mensaje: gloria a Jesús. Jala el gancho y saca el pie. Jala el gancho y saca el pie. Recordando cuando iba a la finca donde mi padre, ayudarlo a limpiar la roza, lo que era el cultivo de yuca, ñame, plátano, etcétera, etcétera. Pero antes él me daba unas instrucciones antes de llegar a ese lugar. Él me decía: cuando vayas a limpiar, tienes que utilizar bien el gancho. El gancho va a hacer dos procesos. El primer proceso va a ser el proceso de jalar el monte que hayas cortado, y a la vez vas a limpiar el sitio que ya cortaste. Y en el mismo tiempo no se te olvide sacar el pie, porque si no sacas el pie, se te pasa el machete o la rula y te puedes cortar. Y muchas veces, cuando estaba en ese ejercicio de limpieza, limpiando la roza, muchas veces uno se descuida. Muchas veces me pasaba el machete y varias veces me corté, gloria a Dios, porque no sacaba el pie. Y este es el mensaje que le quiero compartir en esta hora: jala el gancho y saca el pie. Y la palabra habla aquí de un joven rico. Dice que era un principal. Dice, y le preguntó a Jesús, dice: Señor Jesús bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y es cuando Jesús le dice: ¿te sabes los mandamientos? Dice: sí, yo me lo sé desde mi juventud. Y empieza a decirle todos los mandamientos. Y dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Quiere decir que por un lado este joven rico jalaba el gancho, que por un lado este joven rico limpiaba, limpiaba su vida porque se sabía todos los mandamientos. Pero cuando Jesús le hace la pregunta, dice: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Ahí Jesús empieza a confrontar a este joven rico. Ya que Jesús sabía que por un lado él jalaba el gancho porque se sabía los mandamientos. A que por un lado se sentía limpio, puro, pero por otro lado no quería sacar el pie, el cual hacía que el machete se pasara y muchas veces cortara el pie porque no lo sacaba. Gloria a Jesús. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? De qué le vale a un hombre saberse muchas oraciones. ¿De qué le vale a un hombre, por un lado, decir: yo soy justo,
porque hago buenas obras. ¿De qué le vale a una persona, gloria a Jesús, y al Señor, jalar el gancho por las obras buenas que haces, si por otro lado no saca el pie, gloria a Jesús? El joven dice, yo desde mi juventud me sé los mandamientos, yo honro a Padre, yo lo respeto, yo lo amo a Dios. Pero por otro lado, el joven no saca el pie, que muchas veces llega borracho, muchas veces desobedece a los padres, muchas veces no respeta a Dios. O sea, el joven por un lado se sabe todos los mandamientos, pero por otro lado no lo cumple. Quiere decir que jala el gancho, pero no saca el pie. Cuando estaba en el colegio, gloria a Jesús, los maestros me enseñaban muchas oraciones y yo me los aprendía, gloria a Dios. Pero de qué me vale a mí aprenderme tantas oraciones, gloria a Dios, si por un lado no sacaba el pie, si por un lado quizás no obedecía, no hacía lo que Dios le agradaba que yo hiciera, gloria a Jesús. Y esto era lo que hacía el hombre rico. Por un lado, él se limpiaba porque se sabía los mandamientos, pero por otro lado, no quería sacar el pie, las cosas que estaban en su corazón, que el hombre tiene que sacar, tiene que quitar ahí, gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y quiere hacer con tu vida, gloria a Dios. Que no solamente jales el gancho, que no solamente trates de limpiar tu vida con las cosas buenas que haces, diciendo yo soy justo, yo ayudo a las personas. Si por otro lado, gloria a Jesús, estás en adulterio, estás en fornicación, gloria a Dios. Si por otro lado haces cosas que a Dios no le agradan, o sea, ¿de qué le vale a una persona decir yo jalo el gancho, pero aún tiene un pie ahí en el pecado, a Jesús? El pie en el pecado que muchas veces le impide a la persona buscar de Dios, levantarse y buscar de Cristo. Y Dios nos enseña por esta palabra a Dios que hay que jalar el gancho, pero también hay que sacar el pie. El joven rico, a Jesús, se sabía todo, los mandamientos, jalaba el gancho, pero tenía un pie ahí adentro a Jesús, que amaba muchas cosas que le impedían entrar al reino de los cielos. Hay muchas cosas en la juventud, en el hombre, que está en su corazón, que le van a impedir entrar al reino de los cielos. Y eso fue una de las cosas el cual le impedía a este joven entrar al reino de los cielos, porque no sacaba el pie. Entonces yo le quiero compartir en esta hora de Dios, de que es importante jalar el gancho, limpiar el monte, limpiar ese sucio, pero también es importante sacar el pie, gloria a Dios. Y usted sabe lo que arde una herida, una cortada de un machete, cuando el campesino está sudando a Jesús, eso arde. Así es el pecado, a Dios. Y tú al Señor. Si por un lado, gloria a Dios, levanta tus manos. Si por un lado vas a la iglesia, gloria a Dios. Si por un lado dice, yo ayudo a mis vecinos, yo le colaboro a mis vecinos, a Jesús. O sea, por un lado tú estás limpiando, por un lado tú estás jalando el gancho, pero por otro lado, gloria a Jesús, llegas borracho, gloria a Dios, no obedeces a tus padres, los irrespetas. Por un lado estás en adulterio, fornicación. Si por un lado practicas hechicería, brujería. Si por un lado estás en la droga. O sea, ¿de qué le vale a una persona jalar el gancho si no saca el pie? Gloria a Dios. Y Dios quiere que la persona sea completo a Dios. Que no solamente jale el gancho, sino que también saque el pie, gloria a Dios. Y esta es la corta enseñanza que le quiero dejar en esta hora de Jesús. Como mensaje, jala el gancho y saca el pie, gloria a Jesús. Entonces, aquellas personas que han escuchado este mensaje, gloria a Dios, y quieren aceptar a Jesucristo en sus corazones, yo les invito ahí donde tú estés a que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana, Padre, te alabo, te bendigo, te doy la honra y la gloria a Dios. Quiero presentar mi vida en tus manos, porque me has hablado, Señor Jesús. Hoy te acepto como el Hijo de Dios y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte y de los perdidos.
Te doy gracias, Jesús, por hablar a mi corazón. Yo quiero no solamente jalar el gancho, sino también sacar el pie, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias.